Hola, soy Jorge Osaki, docente del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú. En esta ocasión, a diferencia de algunas oportunidades anteriores en las que hemos visto algunos temas de una manera, si se quiere, estructurada, ¿no? Las acciones 5S, algunas pautas para mejora continua, etcétera, pues en esta ocasión quisiera tocar un tema que creo que no podría transmitirse bien de una manera estructurada, ¿no? El tema que quisiera tocar hoy es el grupo de personas que conforman el equipo de un taller. ¿Cómo es que debería ser ese equipo? ¿No? ¿Qué tan integradas deberían estar las personas que conforman ese equipo? Es el tema que quisiera tocar en esta oportunidad. Y si hablamos de ello, como decía, creo que el tema no se presta para llevarlo de una manera un poco estructurada, es decir, no como lo podríamos encontrar en un manual de referencias o en una lectura que pudiéramos encontrar en la red, ¿no? Entonces, la manera en que quisiera desarrollar en estos minutos, para ver la manera de transmitir esto que les digo, pues más bien quisiera hacerlo a manera de relatar algunas situaciones que se me fueron presentando a lo largo de este tiempo y que creo que de algún modo tuvieron efectos al final positivos. Eh, si hablamos de cómo debería ser un equipo de taller en el que todos estén integrados, porque se entiende que el trabajo en un taller es como una cadena, ¿verdad? Al final de la cadena está el cliente que recibe el producto y la atención que damos en la organización, pero antes de ello están todos los eslabones que vendrían a ser todos los procesos anteriores y un proceso depende del anterior, ¿cierto? Entonces, si esos eslabones los consideramos formados por personas de nuestro equipo, pues se entenderá que esa cadena no se puede romper. Y parte de esa cohesión de la cadena, si se quiere, pues es la comunicación y la confianza que puede haber entre todas las personas que forman ese equipo. ¿Sí? Cuando digo comunicación no me refiero, está inmerso esto, pero no me estoy refiriendo básicamente a la comunicación formal en la organización, es decir, la comunicación de directivas, ¿no? La comunicación de pautas de cómo llevar los procesos, de qué actividades, ni de la información que tiene que llegar a todos los miembros de esa organización, sino más bien me refiero a una comunicación espontánea en donde todos sienten libertad de poder hablar con todos, independientemente de la posición de las personas. Y eso se logra, creo yo, en base a la confianza. Si bien la relación entre las personas de una organización viene marcada principalmente por la cultura que existe en esa organización, pues esta cultura está muchas veces dependiendo de las imágenes que una persona, por ejemplo, nueva en la organización, pudiera sentir o pudiera ver a su alrededor. Y pues pieza fundamental en esto viene a ser el líder, ¿no? El jefe de ese equipo de taller. Eh, la predisposición que tenga el jefe de taller para conversar con su gente, para escucharlos, o también su manera de resolver los temas que se puedan presentar en el día, porque al final él es quien debería tomar las decisiones en todo caso de las situaciones críticas, ¿no? Eh, aquí me gustaría empezar con una situación que suelo relatar más que nada a manera de una pregunta en los participantes o los asistentes a los cursos. Y es poner dos situaciones. Una situación A, en la que al enterarse de una situación complicada, por no decir un problema, llama al responsable, ¿sí? Y le dice, bueno, tú generaste este problema, así que tú lo resuelves y luego me comentas cómo terminó todo. Y una situación B en la que el jefe se deja llevar primero por su carácter, por sus impulsos, y recrimina a la persona, ¿no? La llama y le dice, bueno, tú cometiste ese error, no entiendo cómo pudo ser posible, ¿no? Y algunas otras palabras duras, eh, pero luego eh, se calma y le dice, bueno, ya tenemos, tenemos el tema encima, así que busquemos la solución.
anota porque te voy a decir qué cosa es lo que tienes que hacer, ¿no? Y le dice A, B, C, y también le dice, bueno, yo por mi lado voy a ver si podemos encontrar alguna salida por este lado, ¿no? ¿Entendiste? Sí. No, la persona se va y sin embargo este jefe está detrás de esta persona, la llama para preguntarle si entendió bien lo que quiso decir, o lo llama después de un tiempo para preguntar si hizo A, B o C, ¿no? Entonces ahí la cuestión de opiniones, pero la pregunta que suelo hacer es con cuál situación se identifica, ¿no? ¿Cuál consideran que es la que podría contribuir a que se genere un clima de confianza y de comunicación abierta, como decía al inicio? Otra de las situaciones que podría presentarse, y se presentan obviamente eventualmente en un taller, es cuando un cliente quiere mostrar su insatisfacción por una atención recibida o por un servicio recibido, y esto obviamente se lo comunica a la persona que lo atendió, es decir, al asesor de servicio. En estas situaciones, creo que un modo de mostrar este respaldo del jefe hacia su equipo, pues es no necesariamente interviniendo en el tema, ¿no? Es decir, dejando que el asesor maneje la situación, sin embargo, mostrando que él está ahí para intervenir en tanto la situación lo amerite. Y una manera en que esto se puede hacer es saliendo al ambiente donde estén conversando el asesor y el cliente y estar muy cerca, ¿sí? Tan cerca como, por ejemplo, poder escuchar y más o menos tener una idea de lo que pueda estar sucediendo, sin intervenir, como decía, hasta cuando en algún momento se considere necesaria la intervención. En ese momento, la mano en el hombro del asesor y decir, Pedro, yo voy a atender al señor, ¿sí? Y pedirle al cliente pasar a la oficina para conversar, bueno, pues de algún modo un poco más cómodos y prestando mucha atención. Eventualmente pueden presentarse situaciones también internas, ¿no? Sobre todo cuando hay algunas posiciones en las que tenemos más de una persona llevando a cabo la misma función. Caso de asesores de servicio. Por ejemplo, a mí me ocurrió que tenía en el equipo de asesores de carrocería y pintura dos asesores. Uno que había venido trabajando y sin embargo, ante la carga, pues hubo necesidad de tomar a una persona más. Pero esta persona ya tenía experiencia. Entonces, las dos personas en el mismo puesto, trabajando juntas, cada una pretendiendo demostrar que sabían mejor las cosas que la otra persona, ¿no? Tratando de una hacer las cosas a su modo y la otra persona a su propio modo, generaba un conflicto que al final pues todo el mundo lo notó. Entonces ahí lo único que quedó fue hacer una pequeña confrontación de ambos, ¿no? Y al final el mensaje fue, bueno, conversen ustedes porque yo no voy a arreglar esta situación personal entre ustedes, arreglen ustedes, conversen ustedes, porque de otro modo la solución a la que voy a tener que llegar es a poner a uno de ustedes como responsable del área y el otro simplemente va a tener que atenerse al modo de trabajar de la persona y obviamente dentro de lo establecido en la organización. Así que conversen y conversamos nosotros aquí una semana, ¿no? En una semana todo estuvo solucionado. Obviamente esto va a depender del carácter de cada una de las personas, pero al final yo creo que es un buen modo dejar que las personas limen sus asperezas, lleguen a un acuerdo y en tanto eso ocurra y se llega a un buen término, pues bien, y si no, habrá que intervenir, ¿no? Otra situación que puede presentarse en el equipo de taller, y ya propiamente hablando de los técnicos, es que en el grupo de técnicos suele haber diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles de habilidad, diferentes niveles de conocimientos, lo cual hace que de una manera natural surja aquel técnico a quien todos acuden para que les ayude con un trabajo complicado, para que les ayude con un diagnóstico, para que les den su opinión
no sé, de cualquier reparación que pudieran estar haciendo. Entonces surge una especie de líder de manera natural y dándose cuenta que tiene esa influencia sobre todos sus compañeros, pudiera terminar siendo una influencia positiva o una influencia no muy buena para la organización. Tuvimos un caso en el que, bueno, la situación ocurrió de este modo. Un sábado, el jefe de taller se me acerca y me dice: Jorge, no ha venido, por decir, Pedro, y yo tenía un trabajo que le iba a asignar, y como no ha venido, voy a tener que asignárselo a otro técnico, lo cual pues va a generar un cambio en todas las programaciones que tenía, ¿no? Le pregunté si sabía por qué es que no había venido Pedro, y me dijo: sí, lo llamé, y me dijo que estaba comprando útiles escolares, porque es el único día que tiene para hacer esto. Entonces le dije: bueno, yo creo que el lunes deberías hablar con él antes de que entre al taller a cambiarse, ¿no? Llegó el lunes y el jefe de taller no vino porque se enfermó, y entonces llegó el técnico y vino acompañado por el agente de seguridad, ¿no? Que me dijo, bueno, me explicó. Le dije: está bien, que pase. Se sentó el técnico, le dije: mira lo que se generó el sábado por el hecho de que tú te tomaste el día para cuestiones personales, ¿no? Y obviamente lo que hizo fue pedirme disculpas, ¿no? Más las explicaciones esperadas. Le dije: mira, conmigo no te disculpes, discúlpate primero con tu jefe, porque le generaste un problema a él, y segundo, discúlpate con todos tus compañeros. Reúne a tus compañeros, explícales y discúlpate con ellos. ¿Por qué te disculpas con ellos? Porque ellos hubieran tenido la misma opción de tomarse el día para cosas personales, y sin embargo ellos sí vinieron a trabajar y cumplieron con la programación que tenía el jefe establecida para ellos. No sé cómo lo pudieran considerar ustedes, pero me parece que el hecho de que él se disculpara con sus compañeros por una situación relacionada con su función en la organización, hacía ver que él estaba asumiendo digamos, la situación, los resultados de esta situación en función de lo que era necesario para la organización, ¿no? Si quizá lo que hubiese pasado hubiese sido una amonestación personal para él, pues quizá la sensación en los técnicos, en sus compañeros, hubiera sido distinta, ¿no? Simplemente hubiera sido: hoy fue amonestado por no haber venido, pero él se fue a hacer algo que era necesario para él, ¿no? Entonces todos estamos con él y pues estamos de acuerdo con lo que hizo. Si es que ven ustedes la diferencia entre las dos situaciones, considero que al final el hecho de que él se disculpara por algo que hizo que no debió hacer, deja un mensaje claro respecto a qué es lo que se esperaba, o qué es lo que la organización esperaba, en todo caso su jefe esperaba de él. Situaciones de otro tipo también se suelen presentar, y también es necesaria una intervención de las cabezas de ese equipo, ¿no? Y si antes habíamos conversado de algunas diferencias en opiniones de personas pares, pues también se puede presentar un conflicto entre los dos grupos, ¿no? El grupo de asesores de servicio, que son los que dan la cara al cliente y son los que dan la atención, y el grupo de técnicos, porque ambos tienen presiones distintas. El técnico termina siendo presionado por sus tiempos de trabajo por el asesor, que quiere cumplir con sus clientes, porque los asesores a su vez están siendo presionados por sus clientes, quienes les piden pues entregar su carro lo antes posible. ¿Sí? Entonces empiezan a surgir esas incomodidades entre los dos grupos, ¿no? Que suele terminar, o que podría terminar siendo una traba para el funcionamiento o para el buen funcionamiento de los procesos, ¿no? Alguna acción que pudiera tomarse en ese caso, me parece que es, así como el caso de los dos asesores, pues conversar. Pero en este caso tendrían que conversar todos. Todos están involucrados. Inclusive la
la parte administrativa de ese equipo de taller, ¿no? La gente que está para soporte, para facilitar el trabajo de asesores y de los técnicos, dándoles las herramientas que pudieran necesitar. Entonces, tampoco es una reunión que pudiera hacerse muy seguida, ¿no? Yo, si recuerdo, probablemente la frecuencia haya sido 2 reuniones al año, más que suficientes, pero en las que todos tienen oportunidad de hablar, todos tienen oportunidad de opinar. Y créanme que lo hacen hasta quienes son los más callados, ¿no? Esas reuniones sí suponen considerar buen tiempo, ¿no? Me acuerdo que nos hemos podido quedar hasta 9:30, 10 de la noche conversando, pero al final todo termina de muy buen ánimo, ¿no? Terminan con algunas bromas. Creo que las asperezas terminan limándose y todos terminan con muy buen ánimo. Los comentarios siempre eran, deberíamos hacer esto más seguido, ¿no? Y créanme que al día siguiente casi todo el equipo está muy temprano, ¿no? De buen ánimo y todos conversando bien. Obviamente esa situación, ese ambiente generado, finalmente pues nuevamente llega a lo que nos impulsó a hacer esa reunión, pero al final creo que genera un muy buen ambiente de trabajo. Bueno, y ya para terminar, pues yo les sugiero que ante situaciones de este tipo puedan ustedes consultar o conversar en el grupo de personas de su confianza a quienes puedan comentar cosas de algún modo, no sé, con los que debería tenerse cierta reserva, eventualmente, si es que hay cuestiones personales de por medio. Pero era un poco el objetivo de esta entrega, es decir, lanzar situaciones como el método de los casos, ¿no? El método del caso, pues, tiene eso de bueno, ¿no? El método del caso no supone que cada persona lea el caso y ponga la manera en que solucionaría ese caso, sino la parte más provechosa, si se quiere, del método del caso es cuando se discute, ¿no? En todo el grupo y escuchamos diferentes opiniones. Y esas opiniones muchas veces nos dan a entender que sí, efectivamente, nosotros hubiéramos actuado de un modo A, pero este comentario de un modo B, pues sí me parece bueno y creo que sería muy bueno aplicarlo de ese modo, ¿no? Ante un caso particular, obviamente. Por eso es que decía que este tema no podría tocarse de una manera estructurada, ¿no? Porque hay muchas variantes. Y bueno, practiquen el método del caso, practiquenlo, me refiero a escuchen ante una situación, escuchen a todas las partes, comenten, pidan opiniones para poder ir ampliando, que es lo que hace al final el método del caso, ¿no? Ampliamos el círculo de opciones que tenemos, el círculo de ideas de las cuales podemos obtener quizá la mejor opción entre las soluciones para la situación que se nos presenta. Bien, muchas gracias.